Hola, somos el grupo 8 y vamos a hacer la sustentación de nuestro cuento. Los integrantes son Adrián Franco, Moisés Guamán, Karen Vera y mi persona Alexandra Columbus. Voy a proceder a compartir las diapositivas para poder irnos guiando. Ahí está. Hablemos de la introducción del cuento que desarrollamos. Bien, respecto a la introducción del cuento, yo quisiera opinar que al menos el primer párrafo, pienso de que el lector va a poder interpretar de manera amena todo lo que va a ir tratando el cuento, lo que va a ir desglosando, porque empezamos diciendo nosotros, por ejemplo, que era una tarde del 14 de junio de 1927, lo cual ya le estamos dando al lector el espacio temporal de nuestra historia y vamos dándonos unas pequeñas migajas de lo que va a ir sucediendo, porque nuestra protagonista va relatando de qué sucedió en ese verano, bueno, sí, verano de 1927, ¿no? Diciendo de que le ocurrieron una serie de sucesos paranormales. No sé qué opinarían ustedes también. Bueno, en el desarrollo de la introducción, lo que tratamos de hacer fue ubicar al lector en el año 1927. La protagonista se llama Ana Lucía, se transporta a la casa de la familia Hernández para desempeñarse como asistente doméstica, ¿no? En ese lapso, ella conoce a los otros personajes con los que va a interactuar, que es un niño que se llama Antonio y la abuela. Esa es la introducción. Hay una señora que la contrató que se llama la señora Bárbara y la señora la deja prácticamente en la casa y se va. También podemos hablar sobre los indicios que tratamos de ubicar en la introducción, poniendo las palabras como eh, eventos paranormales y cosas, por ejemplo, las peores noches de mi vida, por ejemplo. Como También, por ejemplo, Ujú. ajá, sigue nomás. Sí, para inducir al lector. eh, Esos indicios los pusimos para tratar de hacer que el lector quiera seguir leyendo y quiera seguir conociendo la historia, ¿no? Sí, también para agregarle un poquito más al asunto del suspenso, decíamos también, bueno, esto es en el segundo párrafo del cuento. Por ejemplo, la descripción del lugar donde queda la casa. Decimos de que la casa queda a las afueras del pueblo, en medio de un bosque, ¿no? Para darle un poco ese ambiente de misterio, un ambiente un poco de suspenso y incentivar a que continúe leyendo la historia para saber qué sucede. Más que todo porque la historia se desarrolla, la mayor parte de los sucesos que ocurren dentro de esta historia se desarrollan en la noche. Entonces, de esa manera hacemos que el lector sienta un cierto interés como parte del suspenso, del terror, porque hemos tratado de darle el mayor tino a lo que es suspenso, terror en la historia. Bueno, el siguiente punto que vamos a hablar es de los diálogos, cómo les pareció los diálogos ya cuando bueno, estuvimos haciendo las revisiones. Hay algo que, por ejemplo, cuando uno lee el cuento como que se acostumbra mucho. Bueno, y ahorita tendríamos que hablar de cuando los estuvimos desarrollando y cuando se fueron formando, ¿no? Cómo los sintieron. Bueno, una cosa bastante interesante de los diálogos es que, bueno, al menos más allá de quién narra la historia, que en este caso es Ana Lucía, en los diálogos pues podemos darnos cuenta fácilmente que se trata de una muchacha joven, no precisamente, porque una asistente doméstica puede ser de cualquier edad, puede ser de
20, 30, incluso 50 años. Entonces, como que con los diálogos damos a entender que Ana Lucía, pues una muchacha no tan joven, pero sí de una edad como que independiente, unos 30 años siquiera. Otra cosa que pude notar, pues, bueno, en este caso de los diálogos que nosotros pudimos hacer, es que en el caso de la anciana, tuvimos mucho cuidado en ciertos aspectos para que Cosas no... típicas. Cosas Ajá, típicas que exacto, diría un anciano, sí, cómo se expresaría específicamente. Un poco exacto, criticona tal exacto. No vez. caer en lo típico. Ujú. También, más que todo en el principio, cuando vemos la interacción que tiene la señora Bárbara, que es la mamá de Antonio, quien la deja encargada los 3 días en la casa para que pueda cuidar a Antonio y a la abuela, ya pues nos damos cuenta que a primera vista, en la forma del diálogo, que es una mujer pues eh, de un estatus más o menos alto. Sí, porque se siente, la verdad, esos diálogos, esa interacción entre la señora Bárbara y Ana Lucía tiene cierto aire la señora Bárbara de una mujer, como dices, adinerada, eh, con un trato un poco déspota hacia la empleada doméstica. Entonces, bueno, fue algo que tratamos de transmitir lo más fiel posible, lo más natural posible en la historia, en el cuento. Sí, también la abuela es algo arrogante, como por ahí también lo dice en el cuento, y es un poco como que, un poco despreciable, ¿no? Como que tiende como a despreciar. Sobre todo cuando se presenta. O sea, ella va con todas las ganas de presentarse y ella la trata como que, eres otra sirvienta más. O sea, en plan, Ujú. Sí, y los diálogos, bueno, muestran ese desprecio. Eh, ella atenta también con el niño. El niño, hay que recalcar que el niño es un niño discapacitado. Entonces, bueno, no. Ella habla con el niño, pero no espera respuesta del niño Claro, también. exactamente, solamente se comunica con él, pero ya Ujú. no es diálogo propiamente con el niño. Sí, y bueno, en diálogo, a mí me gustó mucho el diálogo que cuando la señora Bárbara le pregunta si le gusta el café y dice que sí, y después de decir que sí, le dice, no, le preguntó, ¿y te gusta el café con azúcar, Ana Lucía? Y le dice, sí, y le dice, ya, porque aquí en esta casa no se consume azúcar. Es no como que produce. Claro, sí, esa se parte siente fue graciosa. esa maldad hasta cierto punto. Sí, y después le dice, pero no te preocupes, hay azúcar en los anaqueles. No a todo el mundo le gusta el café. No Sabemos que no todo el entiendo, en mundo plan así. le gusta el café sin azúcar, sí. Esa parte fue chistosa. Bueno, Fue pasemos al graciosa. siguiente punto de Sí, el análisis del siguiente cuento. punto, después de los diálogos, son los personajes. Podemos hablar de Ana Lucía, que es una chica, bueno, nunca dice la edad, pero por todo lo que se puede leer, nos da la impresión al lector de que tiene alrededor de unos 30 años, es joven, se encuentra en la casa porque quiere ganar un dinero, o sea, va a ganar buen dinero por estar 3 días ahí, ¿no? Antonio, ¿quién puede contar de Antonio? Creo que esa es otra cosa de los diálogos, que como son diálogos también nos transmiten información y ahí podemos inducir un poquito algo de Ana Lucía, también de Antonio, que en este caso eh, no habla mucho, o sea, no habla nada en realidad, Ujú. No, en por su realidad, condición, obviamente. Claro, entonces, Antonio aparentemente dentro de la historia tiene una condición muy complicada. De hecho, él no se puede mover en su totalidad. Es un niño, digamos que al 100% incapacitado. No puede hacer absolutamente nada, no se mueve, no se mueve. Es decir, él solamente está sentado y Ana Lucía, en este caso, que es la que tiene que encargarse de poder llevarlo a la cama, de darle de comer,
técnicamente lo único que puede hacer es pestañear, y eso es un punto importante para más adelante algo dentro de la historia. El tema de que él pueda pestañear, pero el resto, él es un niño completamente incapacitado, como por así decir, estado vegetal. Ujú. Entonces hay que recalcar eso del niño. En el niño no podemos ver una, como que, como en el caso de la abuela, ¿no? La actitud arrogante, o en el caso de la señora Bárbara, la actitud así toda déspota, porque él no tiene la facilidad de transmitir, pues, su forma de ser. Entonces, inicialmente, pues, Ana Lucía ve que al niño, al tenerlo incapacitado, pues, le va a tocar un trabajo un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, de ahí la abuela, que ya dijimos es como déspota, arrogante. Caso serio. Sí, Nos como que al olvidamos de un principio, personaje. ajá, como que al Tiene, principio no la traga. presenta un prejuicio sobre la edad. Apenas la ve. Sí, Nos estamos sí, olvidando de un personaje, alguien muy importante para la trama en el segundo acto, el hombre del jardín. El hombre. el hombre del jardín. Ajá, Es un personaje misterioso, la verdad, porque, bueno, en el cuento en ninguna parte nosotros profundizamos más sobre él, simplemente eh, es una persona, o también puede ser un ente, quién sabe, ¿no? Eso lo dejamos un poco a idea del lector, ¿ya? Recordemos de que se le aparece, tiene la función de, como quien dice, poner incómoda a Ana Lucía, y luego revelarse de que tiene cierta complicidad con la abuela de Antonio, ¿no? La mamá de la señora Bárbara. Eh, de todos es el personaje que a mi punto de vista no lo hemos desarrollado correctamente, porque verdaderamente es un personaje misterioso, muy misterioso, y ujú. está ahí para apoyar en parte en el conflicto que se va a ir desarrollando después en la trama de la historia. Claro, o sea, de hecho el personaje solo aparece al inicio, eh, y al final de la historia. En el inicio tiene una pequeña aparición que es en el momento que Ana Lucía se pone tensa porque ve por la ventana del cuarto de Antonio que hay un hombre, pues, que está observando hacia la ventana. Un hombre misterioso que de un momento a otro desaparece cuando ella baja. Entonces esto la pone tenso a ella, y pues digamos de cierta manera este personaje hace que Ana Lucía tenga un cierto temor o un cierto misterio hacia Antonio, que, que pues en el momento que el hombre aparece, Antonio misteriosamente aparece solito en las escaleras, sentado en su silla. Entonces eso le da este personaje principalmente le da ese, pues ese, a ver, pero ¿qué pasa aquí? Aparece un hombre, luego Antonio está sentado ahí, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un suspenso. Esa parte más que todo se desarrolla bastante lo que es el suspenso, mantiene el Sí, misterio todo el tiempo, tanto al personaje como tal y al espectador. sí. Bueno, el hombre del jardín también podemos decir que lo tratamos de poner como para que el lector crea que todas las cosas que están pasando es a Ujú. causa del hombre del jardín, pero en Claro, están realidad, relacionadas de alguna forma. sí, en realidad va a ser a causa de otra persona, Bien, que es la entonces, abuela. el siguiente punto a tratar, ¿cuál sería? El siguiente punto, después de los personajes, es las Bueno, convenciones del género. ¿Les parece que nos bueno, apegamos mucho al modismo del género, a las, digamos, a las bueno, creo técnicas? que ya hemos hablado un poco a breves rasgos tras todo lo que hemos conversado hasta ahorita sobre por qué nuestro cuento sí mantiene las convenciones del género, en este caso suspenso y terror a la vez. Bueno, suspenso al comienzo porque si bien Ana Lucía llega a la casa, que es una casa de lo más misteriosa en medio del bosque, bueno, vamos, un poco como cliché de una casa de terror, eh, mantiene suspenso porque Ana Lucía, como decíamos, primero ve al hombre en el jardín, y luego de ver al hombre en el jardín, Ana Lucía se pone tensa, nerviosa, y luego comienzan a suceder una serie de eventos que a ella le aumentan ese nerviosismo, como por ejemplo que Antonio, que se supone que es un niño que está discapacitado y está en una silla de ruedas, y no se puede valer por sí mismo, de un momento a otro aparece en un lugar donde él no estaba.
lo cual aumenta un poco esa tensión por saber por qué. Y como decíamos, bueno, decías, si no me equivoco, dijiste tú, Alexandra, eh, el hombre del jardín es ese personaje que nos ayuda a crear en el lector el pensamiento de que todo gira en torno a él, pero luego en el tercer acto se revela que no. Sí. Y Bueno, también sí, porque, no sé, sí, sí, sí. no, es que también como aparece de la nada y ella va a verificar, baja y de la nada también desaparece. O sea, lo ve otra vez, desaparece. Y eso le da ese aire. También cuando se va la luz, o sea, de la nada, ¿qué pasó? Y otro Eh, detalle es lo que mencionaba Adrián, que se va la luz y ella empieza como a tranquilizar al niño y ahí empieza como a comunicarse el niño y ella empieza a descubrir el detalle de los ojos, que es muy importante, ese toque. Entonces ella sale a investigar qué pasa y ahí es cuando el cuarto El- está abierto de la abuela. Ay, ¿qué pasó? Ya. Claro, es bastante curioso porque el niño ciertamente no puede comunicarse, lo único que puede hacer es pestañear. Pero lo sabe eh, todo. ajá, pero es un niño muy inteligente, o Ujú. sea, encontró en Ana Lucía a una muchacha también inteligente de que en el momento que vio el pestañear de Antonio, supo inmediatamente que él estaba tratando de comunicarse. También la época, sabemos muy bien que al menos en estas épocas los niños tenían bastante conocimiento de lo que es el código Morse, algo que no sucede actualmente, pero en esa época sí. Entonces, cuando Ana Lucía lo ve a Antonio, ella empieza a darse cuenta que Antonio está comunicándose en el pestañear con una serie de códigos. Entonces, ella inmediatamente se da cuenta que se trata de un código, de un tipo de código Morse, e interpreta lo que Antonio le dice en ese momento, que corre, que prácticamente le está Ujú. diciendo que salga, que se vaya, porque algo malo está a punto de ocurrir. Y ahí es donde empieza ya el tercer acto, ya el final de la historia. Claro, y en el tercer acto es que nosotros aumentamos con una escena que vendría a representar, bueno, sería fiel representante del género de terror, pues la abuela evidentemente está haciendo un ritual satánico para llevar a cabo un proceso de reencarnación en el cuerpo de Ana Lucía. Ujú. Entonces, evidentemente, durante el primer y segundo acto nosotros vamos desarrollando el suspenso y en el tercer acto ya metemos las convecciones del terror. Sí. Bueno, de ahí pasamos al otro punto, después de las convenciones de género, que es la estructura narrativa. La estructura narrativa. Pasa a la siguiente diapositiva que tenemos la sinopsis corta. Ya. Déjame. Ahí está. Ujú, No sé si ahí pueden ver. claro. Ahí. Eh, la leo. Ana Ujú, Lucía llega a la propiedad de la familia Hernández para realizar tareas domésticas, cuidar de un niño discapacitado llamado Antonio y de su abuela. Ese es el primer acto, eh, el que relata cuando ella llega a la casa y el trabajo que va a realizar, ¿no? Va a cuidar de Antonio y de su abuela. En la noche, este es el punto de giro. En la noche, Ana Lucía ve a un hombre en el jardín mirando hacia la ventana, que eso es un poco más de lo que hablamos, que bueno, es el hombre que ella ve en el jardín, que cree que es el que causa todos los eventos claro, paranormales. porque en el segundo acto comienzan a desencadenarse una serie de eventos que por sí solos no tienen sentido y comienzan a asustar a Ana Lucía, a ponerla nerviosa por completo. Y ahí es cuando, bueno, al final del segundo acto se da la introducción a lo que va a suceder al final del cuento. Sí, en el segundo acto, a la noche siguiente, se va la luz en la casa y la abuela la toma prisionera para reencarnar en su cuerpo, en complicidad con el hombre del jardín. Bueno, ahí ya en esa parte
sabemos que bueno, en el cuento, ya cuando leemos ya todo el cuento, nos damos cuenta que en realidad la abuela y el hombre del jardín eh, son los que tratan de reencarnar en el cuerpo de Ana Lucía y por eso la quieren prisionera. El segundo punto de giro sería, pero lo que no sabe es que Antonio ayudará a Ana Lucía a liberarse produciendo un incendio. Ujú. Sí, cuando leemos el cuento, leemos que Antonio se cae de la silla de rueda y hace caer una vela y como ella estaba amarrada, prisionera en una roca, que tenía sábanas por debajo, esas sábanas se comenzaron a incendiar. Bueno, en el tercer acto, ambos logran escapar mientras la casa se quema con la anciana y el hombre del jardín en el sótano. Ujú. Sí. Paso a la siguiente diapositiva. La creatividad en el cuento. Bueno, podemos decir que la parte creativa la trabajamos poco a poco. Primero comenzamos a presentar posibles historias de lo que podíamos trabajar, ¿no? Con la sinopsis, como, ay, esta idea puede ser buena si pasa esto, y de ahí fuimos descartando ideas de cuentos y hasta que ya nos quedamos con un tema, el cual quisimos desarrollar, que fue el de la casa. Por ese lado, en la creatividad, una vez que ya tuvimos el primer borrador, lo corregimos en la parte como de sintaxis, de sentido, de ver que cuadren las cosas, que no genere confusión. Bueno, y de ahí podemos hablar de la etapa del testeo que también hicimos, que fue dar a leer la historia. Nosotros también la comenzamos a leer más y comenzar a hacer como que correcciones sobre eso, sobre, creo que no se entiende bien esta parte, o, mi hermano me dijo que esta parte como que no se entiende por qué. Bueno, y ahí se fue corrigiendo, ¿no? Podemos hablar desde esa experiencia que tuvimos, no sé si alguien más quiere acotar algo. Mm, Yo creo que la parte creativa ya lo has dicho todo. Nosotros estuvimos generando ideas desde el inicio. Estábamos viendo ideas de qué cuentos, qué cuentos, qué cuentos, pero creo que el más apropiado en ese momento para llegar a ese sentimiento de suspenso y de horror, de terror, pues finalmente fue este, el cual pues también empezamos a generar ideas entre nosotros, qué hacemos en el acto uno, qué hacemos en el acto 2, cómo terminamos la historia, ok, terminamos así, pero cómo sustentamos eso en el segundo acto, o cómo hacemos creer al lector una cosa cuando al final sucede otra, que esa es la parte más como que más emocionante de la historia, que te hace pensar una cosa, pero luego sucede otra completamente diferente, porque creo que en el primer momento que tú lees la historia y tú escuchas sobre un hombre extraño que llega a la casa misteriosamente a buscar al niño, en ningún momento se te ocurre que termina siendo parte para un rito satánico o algo por el estilo. Entonces, trabajamos bastante en eso. En honor a la verdad, creo que sí hubieron pequeñas partes que le dimos un salto brusco. Puede ser que se note en ciertas partes, pero tratamos de que no se vea lo más posible eso, en este caso. ujú. Sí, también en el momento de desarrollo nos dimos cuenta que a medida que queríamos aumentar más suspenso, cuando ya tratábamos de leer el cuento, era como que, uy, no, creo que se nos fue un punto de giro más. O sea, se sentía, cada vez que queríamos añadir más suspenso, se sentía como era muy brusco, entonces era un punto de giro más. Entonces fuimos también quitándole ciertas cosas para que se entiendan
mejor los puntos de giro y los actos, que eso fue creo que la parte que se nos hizo más complicado, en mantener un género y querer tener suspenso y generar, o sea, como que cosas que hagan dar miedo o mantener al lector así, como que qué va a pasar. Sí, esa parte sí fue, considero que Creo, sí fue la más complicada. creo que ahorita pensándolo bien, hay una parte de la historia que a lo mejor se nos pasó por alto. El hombre del jardín no tiene como que una explicación, o sea, no tiene un desarrollo de historia como Claro. tal, pero al final de la historia creo que eso no pudimos darnos cuenta a lo mejor de que tendríamos que haberle dado por lo menos una explicación de quién era, porque solamente se dice que es el hombre del jardín, Ujú, pero nunca qué tiene que ver con la abuela, qué tiene que ver Ujú. con el niño. Entonces podríamos haber mejorado en ese aspecto y poner, qué sé yo, que en realidad el hombre es el mismo esposo de la señora, sino que obviamente está haciendo su trabajo. Probablemente, Ajá. probablemente si hubiésemos omitido la parte de la aparición del personaje del hombre del jardín y hubiésemos dejado solamente como una serie de sucesos paranormales en la casa, tipo Mm, Poltergeist, eh, probablemente el cuento no tuviese eh, tanta complejidad con un personaje que a la larga, como decimos y reconocemos ahorita, cometemos el error de no desarrollarlo del todo. Ujú. Porque es curioso que la abuela lo conoce, la abuela sabe quién es. Eh, y como dices, bueno, puede ser de que implícitamente podríamos hasta decir de que el hombre del jardín es tal vez el esposo de la abuela, de que de alguna u otra forma es un espíritu, es un ente, está fallecido y se aparece, no sé, pero creo de que sí, probablemente en la parte de la creatividad, ese personaje que salió porque queríamos meter algo más que le dé una razón de ser al suspenso y al terror, eh, hizo como que diera un salto sin argumento. ujú. Claro, lo que pasa es que estábamos metiendo ya tres personajes a los que debíamos de profundizar, que era Antonio, eh, teníamos que también profundizar un poco en la abuela, entonces con él, pues a lo mejor fue como un personaje extra que Sí. teníamos la intención de que cause un gran suspenso, pero bueno, en este caso no alcanzó lo suficiente como para profundizar también. Ujú, Necesitábamos tener mucho cuidado en eso también. sí, pero viéndolo bien, si no lo teníamos, creo que la historia sería muy predecible porque Sí, ya de una dirían, es la abuela desde la primera línea. La claro, verdad que sí. exactamente. Además de que hasta cierto punto creería de que se sentiría floja. Ujú. Sí. Creo que en ese desarrollo del personaje para el lector termina siendo como una especie de secuaz, o un personaje de apoyo hacia la abuela. Sí, Puede Y exacto. ser también tal vez bastante. con el tema de que al principio, el tema de la introducción que dice que le pasan cosas paranormales, podría tal vez lo que dijo Moisés, como que sea el personaje muerto, el esposo muerto que aparece, le daría tal vez un poquito más sentido al párrafo introductorio que planteamos. Ujú. Ujú. Ah, ¿cuál es el siguiente punto que hay que profundizar? Sí, el siguiente punto, la acción. Ok. La acción en el cuento pienso yo que se desarrolla más al final del segundo acto, pasando al tercer acto. ¿Por qué? Porque la abuela de repente se revela, parecía que era una mujer, una abuela, una persona que necesitaba cuidado, al igual que Antonio, que es un niño discapacitado, y de repente se revela en contra de la chica para tomarla secuestrada, amarrarla en una silla y todo eso, y después mostrar que ella quiere hacer un acto satánico. Pienso yo que Ujú, la acción se ve muy bien reflejada, podríamos decir que a la mitad del cuento. ujú. Un detalle también que se presenta como una anciana normal, porque dice que cuando recién la va a conocer se encuentra leyendo la Biblia. Entonces, Ujú, por ahí es como una especie de elemento de distractor. O sea, sí, como
Y, ok, termina, Exactamente. lee su Biblia tal vez, tú te imaginas, todos los días, ¿no? O se pega su lectura, en plan, o reza un rosario, no sé, cosas así. Claro, eso Y, era una especie y de distractor para el lector, para que no se le ocurra por la cabeza, aunque creo que sin la Biblia también no se hubiera ocurrido de que se trata de un rito satánico de alguna u otra manera para dejarle más que todo porque la intención de la abuela es hacerle creer lo más suficiente que es una anciana común y corriente. Ujú. Ana Lucía. que toma sus siestas toda la tarde, su tecito, o sea, solo ella vive para eso, nada más. Y lee su Sí. Biblia, más o Y menos cuando Ana así. Lucía le pregunta por el hombre del jardín, ella le dice que se lo está imaginando, que nadie más vive También. ahí. Exactamente. Entonces, eso también genera intriga. No sé si quieren pasar al siguiente Sí, al punto, siguiente punto, el el problema. problema. Bien, básicamente como ya lo habíamos mencionado anteriormente, eh, empecemos con Ana Lucía. ¿Qué pasa con Ana Lucía? ¿Por qué Ana Lucía quiso ir a una casa a trabajar durante 3 días a cuidar a un niño discapacitado y a una anciana? Pues básicamente el conflicto de Ana Lucía es de que a ella le iban a pagar muy bien por esos 3 días de trabajo doméstico. Evidentemente, a tremendo ofertón, pues, ¿quién se podría rechazar? Y bueno, podríamos decir hasta cierto punto de que de ahí de manera implícita estamos diciendo que Ana Lucía pasa por algún problema económico y necesita ese dinero que a la larga va a ser una buena paga la que le ofrece la señora Bárbara. Sí. Bueno, también en el desarrollo del cuento tratamos de especificar ese tipo de cosas, como por qué Ana Lucía va a esa casa a trabajar. Entonces, por ejemplo, esas fueron cosas que agregamos después de las pruebas de lectura que hicimos. Nos dimos cuenta que necesitábamos especificar un motivo que indique la razón por qué Ana Lucía escoge ese trabajo en una casa que queda lejos, por ejemplo. Esa, eso también, otro problema era que, bueno, que teníamos antes, pero lo cambiamos, era que la abuela se iba a llamar Margaret, Ujú. pero cuando hicimos las pruebas de lectura, casi todo relataba como la abuela, pero en una parte decía cuando ya se perdía, cuando Ana Lucía no encontraba a la abuela, le decía, señora Margaret, así como está por ahí. Entonces ahí ya uno sabía que la abuela se iba a llamar Margaret. Pero cuando ya hicimos las pruebas de lectura y todo eso, eh, las personas que lo leían decían, ¿y quién es Margaret? Entonces, bueno, eso fue algo que quitamos, le quitamos el nombre y le dejamos como la abuela. Algo que se me pasa Este, por alto también es mencionar que en el cuento también contamos cuál es el motivo que tiene la abuela para de un momento a otro tomar rehén a Ana Lucía, amarrarla en una silla y comenzar a querer hacer un acto satánico con ella, ujú, un pacto satánico. ¿Por qué? Porque básicamente el conflicto que tenía la abuela es que ella quería de alguna u otra forma utilizar el cuerpo de Ana Lucía para pasar su alma a su cuerpo, un cuerpo más joven, ¿no? Evidentemente. Es un poco ese es el conflicto, esa es la razón por la que la abuela eh, lleva a cabo tal ujú. acto, ya después avanzado en el cuento. Ese vamos a decir que es básicamente el problema general, por qué se desarrolla la historia, porque evidentemente algo le iba a pasar a Ana Lucía en esa casa, algo raro, porque recordemos que inclusive Antonio es un niño que no se comunica, no habla, y, y dado a un diálogo que tiene Ana Lucía con la abuela, en el cual le decía que, ay, eres otra de esas que viene a cuidar a mi nieto, eh, se está dando a entender de que Ana Lucía no era la primera persona, bueno, la primera mujer que iba a esa casa a trabajar, y ya se Ujú. sentía ese tono con el cual la abuela como que no estaba no quería forjar un lazo fraterno con Ana Lucía.
porque, o sea, es la persona que te va a cuidar, que te va a ayudar para que te puedas desenvolver, o sea, en tu bienestar. Y que comienzas a tener ese trato como que era ese es el motivo del conflicto que tiene la abuela. Sí. Bueno, la siguiente diapositiva, con eso ya era todo, pero podemos hablar de las cosas que podemos, que se pueden mejorar en en la historia, que bueno, ya dijimos un poco más del desarrollo del personaje del hombre del jardín. Otro punto más que se puede mejorar. Yo creo que una de las cosas que me hubiera gustado mejorar en la historia, básicamente, es ese suspenso entre Antonio y Ana Lucía. Me hubiera gustado que el suspenso no sea tan corto, sino que sea algo un poco más largo. Obviamente por cuestión de extensión no se pudo, eh, pero me hubiese gustado que Ana Lucía en la mayor parte del tiempo, en el inicio de la historia, ella desconfíe del niño o se ponga a preguntar, ¿qué tienes que ver tú con ese hombre? Entonces, de alguna manera hubiera sido un buen desarrollo. ¿Para qué? Para que el lector diga, no, pues es que este niño tiene algo extraño, el niño no se comunica, no dice nada, sucede que se escuchan ruidos extraños en la noche, entonces lo que te pones a pensar, no, pues ese niño no es tan incapacitado como parece. Entonces, pero al final pues nos damos cuenta que era una víctima más, prácticamente, una víctima no directamente, sino pues alguien de quien simplemente no les importaba porque como es incapacitado no tiene la facilidad de comunicarse. Y bueno, como la abuela mismo dijo que anteriormente ya han ido otras personas, entonces seguramente para Antonio debió ser difícil encontrar a alguien que realmente le entienda el lenguaje que él estaba intentando comunicar mediante los pestañeos. Entonces, sí me hubiera gustado un poquito más en esa parte con Antonio y Ana Lucía para generar más ese suspenso y ya luego pasar a la parte final donde, pero aquí no tiene nada que ver Antonio, aquí es la abuela en realidad. Entonces, eso. Bueno, creo que hemos comentado todo lo que debíamos de comentar respecto Ujú. a un análisis que nosotros mismos nos hemos hecho a nuestro cuento, a nuestra obra. Sí, bueno, con esto ya nos despedimos, agradeciendo igual el tiempo que hemos tomado en este trabajo. eh, y gracias. Ujú. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.